Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo, así que Virgo, a lo largo del vídeo te diré cómo tienes que hacer para participar en el sorteo. Vamos a comenzar, Virgo, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Virgo, que estáis trabajando. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Virgo, muchos de vosotros estáis intentando tomar decisiones dentro del trabajo, el cual estáis. Decisiones en cuanto a cómo hacer para ganar más. Si es conveniente un cambio de trabajo o pedir un aumento. Virgo, estás en un buen momento de pedir un aumento. Para muchos de vosotros, Virgo, aquí dicen las cartas, se avecinan renovaciones. Todos los que estéis esperando una renovación, tengáis esa duda, pues ya sabéis que va a haber una renovación. En el tema del cambio dentro de las condiciones, Virgo, de lo que tú estás cobrando. ¿Bien? Esto se puede efectuar a lo largo del mes de mayo aproximadamente. Los Virgo que no estáis trabajando. Virgo, vienen noticias de trabajo, ¿bien? Son unas noticias que llegan. Te voy a decir que en 2 semanas o dentro de este tiempo, en un plazo de tiempo de 2 semanas aproximadamente. Bien, y en un principio es cierto que tú, Virgo, puedes llegar a dudar respecto a las condiciones que te ofrecen, ¿no?, en este trabajo. Pero yo te voy a decir algo, Virgo, por lo que yo veo aquí, pienso que en este trabajo, Virgo, si tú aguantas hasta el mes de septiembre, yo te digo que las condiciones cambiarían notablemente y de manera positiva para ti, ¿eh? Los Virgo que tenéis un negocio, tenéis que solucionar algo, algo que tiene que ver con un papeleo o algo por el estilo relacionado con tu negocio, Virgo. Entonces, en el momento que esto se solucione, bien, es un cambio y un triunfo, Virgo, en tu negocio. Pero esto se tiene que solucionar, como que esto llega ya, llega a esa firma y esto es importante que se solucione. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Vamos a ver. Virgo y tu economía. Bueno, mi queridísimo Virgo, respecto a tu economía, aquí dicen las cartas, Virgo, todos los que estéis luchando por algo que tenga que ver con alguien muy cercano a vosotros, dice, todavía queda un poquito de lucha en todo esto, bien, para recuperar ese dinero, eso por un lado. Por otro lado, dicen las cartas que firmarás algo dentro de unas 3 semanas, 4 semanas, que puede estabilizar un poco tu situación económica, ¿bien? Entonces, como que poquito a poco se van dando aquí las cosas, Virgo. Todos los que estéis esperando algún tipo de préstamo o algo por el estilo, te digo que esto sale más adelante, este préstamo sale, ¿bien? No me salen grandes cantidades de dinero, pero bueno, te voy diciendo lo que más o menos está marcando aquí. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteros, cómo están las energías en el amor. Virgo, solteros. Vamos a ver. Mi queridísimo Virgo que estáis solteros, aquí dicen las cartas que tú estás muy próximo a vivir una historia de amor bastante intensa, ¿no? Pero que esto en un futuro sería un desafío, ¿bien? Seguir en esta historia sería un desafío.
Vamos a ver por qué dicen esto las cartas, Virgo. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, los que queráis participar en el sorteo, Virgo, lo que tenéis que hacer es darle me gusta al vídeo, compartirlo y me dejáis vuestro comentario, ¿eh? Esos son los 3 pasos a seguir para entrar en el sorteo, y los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Virgo solteros, ¿por qué esta historia sería en un futuro un desafío? Bien, vamos a ver. Fíjate, Virgo, aquí lo que yo veo que en un principio es una historia de amor de lo más normal. Salís, entráis, quedáis, chingáis, coméis fuera, compartís cosas juntos, pero aquí dice, de repente esta persona ya no quiere salir a comer contigo, ya no quiere sacarte a la luz, y esto es lo que empieza frenando la relación. Entonces, lo que a mí me dicen las cartas es que esta persona, dentro de su trabajo, va a tener alguna especie de ilusión o algo por el estilo. O sea, va a empezar a tener una historia con una persona dentro de su trabajo. Entonces, esto empieza como una relación de lo más normal del mundo y se convierte en una historia oculta. Bien, lo que yo sí tengo que decir que esto tiene fecha de caducidad, también te lo digo, Virgo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros, ves, aquí dicen las cartas como esta persona es totalmente pasajera en tu vida, que es una persona que manipulará mucho la situación, que es una persona que podría estar mucho tiempo con 2 personas perfectamente, pero que bueno, que el cambio lo vas a notar, aunque esté ahí. Ese cambio lo vas a notar, el cambio que yo te he dicho, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas que de esta historia hay algo que se tiene que aprender, ¿bien? Que esta historia no es la definitiva en tu vida, que después de esto tú vas a tener otras posibilidades en tu vida, pero que primero hay que vivir esto. Aquí ya cada uno se marca el tiempo y ya decide en el momento que suceda lo de ese estancamiento, ¿no?, que hemos visto, pues ya uno decide si espera a ver si cambia o si corta por lo sano. También te lo digo, Virgo. Vamos a ver. Es que tú con esta persona no... o sea, tú no te vas a alejar de esta persona de la noche a la mañana. Eso es lo que yo veo aquí, Virgo. Yo no veo eso. Yo veo que esto se puede alargar en el tiempo y que bueno, que es una persona que se alejará. Volverá. Pero siempre ya a partir del momento de que esta persona empieza a ocultar tu relación, va a ser oculta tu relación. Entonces aquí es lo que vosotros tenéis que ver. Como he dicho, el tiempo aquí os lo marcáis vosotros, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver.
Casados en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Virgo. Mira, casados en convivencia y novio. Ahora mismo puede haber muchas dudas en la relación, os avecinan muchísimas dudas en la relación. Pero a mí me dicen las cartas que después de todo esto, de tener tantas cosas en la mente, que hay pensamientos hacia otras personas, ¿bien? Pero que después de esto viene, Virgo, la felicidad y el triunfo. Pero vamos a ver si esa felicidad y ese triunfo es con esta persona, con la cual tú estás a día de hoy, ¿eh? Vamos a ver qué más. Virgo, los que queráis una consulta, participar en el sorteo para la consulta gratuita, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario, ¿eh? Los martes de cada semana publicaré ganador, ganadora de la consulta. Así que los martes tenéis que estar atentos a mis redes sociales, ¿eh? Para ver si eres ganador. Mira, Virgo, aquí lo que dicen las cartas que próximamente sabremos, es necesario saber algo, vamos a saber algo. O se va a descubrir algo en esta relación, sea lo que se tenga que descubrir, ¿vale? Entonces, a partir de que eso se descubre, Virgo, vamos a ver qué pasa aquí a partir de que esto se descubre. Es que marca un fin. Dice, se descubre algo, dice, y a raíz de que esto, pues bueno, sale a la luz, se termina, algo se termina. Entonces, no veo una separación, de vosotros ahora mismo, Virgo. Yo vengo viniendo, anda que encarna. Vengo viendo en tus cartas, Virgo, digamos, durante todo el año, entre comillas, posibles separaciones, posibles tiempos que os deis. En este caso no me está saliendo que va a salir algo a la luz y que a partir de eso, digamos que se termina una etapa de mentiras y se propone algo en la relación. Yo veo cómo vosotros decidís cómo iros a otro lugar y allí es donde sí se podría formalizar el compromiso. O sea, uno de los dos tiene que irse a otro lugar o algo así para que se formalice el compromiso entre vosotros o los dos, ¿eh? Que yo pienso que uno de los dos, que esto va a pasar, ¿no? O sea, pero a raíz de que esto se sepa, de que salga algo a la luz, ¿vale? Es necesario que se sepa esto. Vamos a ver. Vamos a ver, Virgo. Va a haber una reconciliación, o sea, que se perdona, lo que sea que pase entre vosotros, hay una reconciliación después, ¿no? O sea, así lo dicen las cartas y vamos a quedarnos con lo positivo de todo esto, ¿no? Se va a hacer un esfuerzo y se perdona lo que se tenga que perdonar en este caso. A partir de ahí, pues yo veo una relación algo más estable. Bien, Virgo, algo más estable. No voy a decir estable del todo porque estáis un poco inestables en la relación ya de hace tiempo, no de ahora, entonces algo más estable. Dice que algo que vosotros habéis querido mucho en la relación, dice esto se podría dar, ¿vale? A raíz de todos estos cambios, sobre todo a raíz del tema de ese cambio tan importante, ¿no? Como para tener un compromiso entre vosotros. ¿Bien? Esto tan importante tiene que ver con una vivienda o algo por el estilo que adquiriréis los dos. En otros casos será la convivencia. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí también? Virgo, yo veo ciertos inconvenientes también con la familia, ¿vale? Entonces veo problemillas familiares por ahí. ¿Qué hay que hacer en este caso? Yo
te diría en este caso que no le prestes más atención de la que tienen mientras que tu pareja no se deje influir. Bien, porque esta familia no, en cierto modo, si tú piensas que esto va a cambiar en un futuro, pues yo te diría que no va a cambiar. Porque esta familia es así, nadie es válido o válida para tu pareja. Bien, es lo que quiero decirte, Virgo. Vamos a ver. Mucha manipulación, muchos obstáculos que habéis tenido. Y que habéis tenido también vuestros momentos de estabilidad, ¿no? Pero vuestros momentos de estabilidad han durado poco tiempo, así lo estoy viendo yo, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que llega aquí. Ves que dicen las cartas que finalmente hay... a raíz de un testimonio, de algo que se sepa, dice hay una indecisión, pero finalmente decidimos dar otra oportunidad, bien, y con esa oportunidad, digamos, se harán muchos cambios, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo, que se darán muchos cambios en vuestra relación. Ya me contaréis, Virgo. Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, mi queridísimo Virgo, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Virgo, es momento ahora mismo. Dice, mantén la calma. Los cambios vendrán por sí solos, ya sean positivos o negativos. No provoques nada, simplemente observa. Cada uno que lo aplique a su historia, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguir con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo y tu salud. Mira, vais a seguir con pruebas, algunos de vosotros, no todos, bien. Dice, y dentro de esas pruebas dice que tenéis que continuar con algún tipo de tratamiento o algo por el estilo, pero que también lo que dicen las cartas que tú tienes algo relacionado con los nervios también, Virgo. Esto no es para todo, esto es para alguno de vosotros, así que, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguimos, Virgo, con tu mensaje general. Vamos a ver. Virgo y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Virgo, dice, no mires o no juzgues lo que los demás consiguen y de la manera de la cual lo consiguen, ¿no? Dice, intenta ver el lado positivo de cada acción de las personas. Cada uno que lo aplique a su historia. Mi queridísimo Virgo, el número 9 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Virgo, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.